Buenos días, queridos estudiantes del grado séptimo. A continuación vamos a continuar con la explicación de la temática de biología para esta quincena, que estamos trabajando el tema de transporte celular. Vamos a presentarle a ustedes la pantalla para que vean la guía y puedan observar lo que vamos a grabar. ¿Listo? Entonces, estamos hablando del transporte celular. Resumimos que el transporte celular se dividía en dos procesos: el transporte pasivo y el transporte activo, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia entre los dos mecanismos de transporte? Pues en uno sencillamente la gran diferencia entre los dos métodos es la utilización o requerimiento de energía de la célula en la membrana celular para modificar su estructura, ¿cierto? El transporte pasivo, pues sabíamos que encontrábamos tres procesos, que era la difusión simple, la difusión facilitada y el proceso de ósmosis. Para enfatizar, la ósmosis es el transporte del paso de agua a través de la membrana, ¿cierto? Eso depende del gradiente de concentración de la zona interna y la zona externa. Y ya viene el otro proceso, que es estos son los tipos de medios de soluciones, que ahorita lo vamos a profundizar: isotónico, hipotónico e hipertónico, y el transporte activo, que es el que requiere energía, ¿cierto? Es por el cual entran los principales iones o las principales moléculas que necesita la célula. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver un pequeño y corto video explicando estos dos mecanismos de transporte, el pasivo y el activo, y cada uno de los procesos que tiene, y también los tipos de soluciones. Con eso yo creo que ya tenemos suficiente material para poder dar una correcta resolución a lo que es la guía. Entonces, por favor, guardamos silencio mientras escuchamos el video. Si alguien tiene una duda, pues me manifiesta para poderle responder inmediatamente. ¿Listo? El transporte celular. El transporte celular mueve sustancias dentro de la célula, así como también hacia el interior y el exterior de la misma. Difusión. Las sustancias disueltas en agua se mueven constantemente en un movimiento aleatorio, denominado movimiento browniano. Este movimiento aleatorio produce la difusión, movimiento neto de partículas desde un área donde hay muchas partículas de la sustancia a otra donde hay pocas partículas. La cantidad de una sustancia en un área particular se llama concentración. Por lo tanto, las sustancias difunden desde áreas de alta concentración hacia áreas de baja concentración. En la siguiente figura se ilustra el proceso de difusión. Algo característico de este proceso es que no se requiere consumo adicional de energía para la difusión porque las partículas ya están en movimiento. Cuando las partículas continúan moviéndose de forma aleatoria, pero sin producir otro cambio de concentración. Esta condición, en la que hay movimiento continuo sin cambio global, se denomina equilibrio dinámico. Una de las características claves de la difusión es la tasa a la cual ocurre. Tres factores principales afectan la tasa de difusión: concentración, temperatura y presión. Cuando la concentración es alta, la difusión ocurre más rápidamente porque hay más partículas que chocan. De igual forma, cuando aumenta la temperatura o presión, aumenta el número de colisiones, aumentando por lo tanto la tasa de difusión. Recuerda que a altas temperaturas las partículas se mueven más rápido y que a altas presiones se juntan unas con otras. En ambos casos, ocurren más colisiones y se acelera la difusión. El tamaño y carga de una sustancia también afectan la tasa de difusión. Difusión a través de la membrana plasmática. Además de agua, las células necesitan ciertos iones y moléculas pequeñas, como iones de cloruro y azúcar, para desarrollar las funciones celulares. El agua puede difundirse a través de la membrana plasmática, pero muchas otras sustancias no pueden hacerlo. Otra forma de transporte, llamado difusión facilitada, usa proteínas de transporte para movilizar otros iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. Por este método, las sustancias se desplazan hacia el interior de la célula a través de una proteína de transporte llena de agua, llamada proteína de canal, que abre y cierra la membrana plasmática para permitir que la sustancia se difunda a través de la misma. Otro tipo de proteína de transporte, llamado proteína portadora, también puede ayudar a que las sustancias se difundan a través de la membrana plasmática. Las proteínas portadoras cambian de forma mientras continúa el proceso de difusión para ayudar a movilizar las partículas a través de la membrana.
La difusión de agua y la difusión facilitada de otras sustancias no requieren consumo adicional de energía porque las partículas están en movimiento desde un área de alta concentración a un área de menor concentración. Esto también se conoce como transporte pasivo. Ósmosis. Difusión de agua. El agua es una sustancia que entra y sale libremente de la célula a través de la membrana plasmática. La difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable se llama ósmosis. La regulación del movimiento de agua a través de la membrana plasmática es un factor importante en el mantenimiento de la homeostasis celular. ¿Cómo funciona la ósmosis? Recuerda que en una solución, una sustancia llamada soluto se disuelve en un disolvente. El agua es el disolvente en la célula y su ambiente. La concentración es una medición de la cantidad de soluto disuelto en un disolvente. La concentración de una solución disminuye cuando aumenta la cantidad de disolvente. Examina en esta figura, la cual muestra un tubo en forma de U, que contiene soluciones con diferentes concentraciones de azúcar, separadas por una membrana selectivamente permeable. ¿Qué sucederá si el disolvente, agua, pueda pasar a través de la membrana, pero no el soluto, azúcar? Las moléculas de agua se difunden hacia el lado de mayor concentración de azúcar, el lado derecho. Como el agua se mueve hacia la derecha, disminuye la concentración de la solución de azúcar. El agua continúa difundiéndose hasta que ocurra un equilibrio dinámico, en el que las concentraciones de las soluciones de ambos lados son iguales. Observa en la figura que el resultado es un aumento del nivel de la solución del lado derecho. Durante el equilibrio dinámico, las moléculas de agua continúan difundiéndose hacia adelante y hacia atrás a través de la membrana, pero las concentraciones en cada lado ya no cambian. Células en una solución isotónica. Cuando una célula está en una solución que tiene la misma concentración de agua y solutos que su citoplasma, se dice que la célula está en una solución isotónica. El prefijo iso proviene de la palabra griega que significa igual. El agua todavía se mueve a través de la membrana plasmática, pero entra y sale de la célula con la misma frecuencia. La célula está en equilibrio con la solución y no hay movimiento neto de agua. Las células mantienen su forma normal, como se muestra en la figura. La mayoría de las células de un organismo se encuentran en una solución isotónica, como por ejemplo la sangre. Células en una solución hipotónica. Si una célula se encuentra en una solución que tiene menor concentración de soluto, se dice que está en una solución hipotónica. El prefijo hipo viene de la palabra griega que significa bajo. Hay más agua en el exterior que en el interior de la célula. Debido a la ósmosis, el movimiento neto del agua a través de la membrana plasmática es hacia el interior de la célula, como se ilustra en la figura. La presión generada a medida que el agua fluye a través de la membrana plasmática se llama presión osmótica. En una célula animal, a medida que el agua entra a la célula, aumenta la presión y se dilata la membrana plasmática. Si la solución es extremadamente hipotónica, es posible que la membrana plasmática no la soporte y la célula puede estallar. Las células vegetales no estallan cuando se encuentran en una solución hipotónica, ya que tienen una pared celular mucho más rígida. A medida que aumenta la presión dentro de la célula, la vacuola central se llena de agua, empujando la membrana plasmática contra la pared celular, como se muestra en la célula vegetal de la figura. En lugar de estallar, la célula vegetal se hace más rígida. Células en una solución hipertónica. Cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor en el exterior que en el interior de la misma. El prefijo hiper proviene de la palabra griega que significa sobre. Durante la ósmosis, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la célula, como se ilustra en la figura. Las células animales se encogen en una solución hipertónica debido a que baja la presión en ellas. En una solución hipertónica, las células vegetales pierden agua principalmente de la vacuola central y la membrana plasmática se encoge alejándose de la pared celular. La pérdida de agua en una célula vegetal causa que ésta se degenere. Transporte activo. Algunas veces, las sustancias se deben mover en contra del gradiente de concentración, desde una región de menor concentración a una de mayor concentración. Este movimiento de sustancia a través de la membrana plasmática y en contra del gradiente de concentración requiere energía y, por consiguiente, se llama transporte activo. En esta figura se ilustra cómo ocurre el transporte activo, con la ayuda de proteínas portadoras, comúnmente llamadas bombas.
Algunas bombas mueven un tipo de sustancia en una sola dirección, mientras que otras mueven dos sustancias a través de la membrana, o bien en la misma dirección o en direcciones opuestas. Debido al transporte activo, las células mantienen el equilibrio apropiado de las sustancias que necesitan. El transporte activo ayuda a mantener la homeostasis. Bomba de sodio-potasio. Una bomba común de transporte activo es la llamada bomba sodio-potasio. Esta bomba es encontrada en la membrana plasmática de células animales. La bomba mantiene el nivel de los iones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Esta bomba proteica es una enzima que cataliza el desdoblamiento de una molécula almacenadora de energía. La bomba usa la energía con la finalidad de transportar 3 iones de sodio fuera de la célula mientras moviliza 2 iones de potasio hacia el interior de la misma. El alto nivel de sodio en el exterior de la célula crea un gradiente de concentración. La actividad de la bomba de sodio-potasio puede resultar, no obstante, en otra forma de transporte celular. Las sustancias, como las moléculas de azúcar, deben entrar al interior de la célula desde el exterior, donde es menor la concentración de la sustancia. Esto requiere energía. Sin embargo, recuerda que la bomba de sodio-potasio mueve sodio hacia el exterior de la célula, lo cual genera una baja concentración de sodio en el interior de la misma. En un proceso denominado transporte acoplado, los iones de sodio que han sido bombeados hacia el exterior de la célula pueden acoplarse con moléculas de azúcar y ser transportados hacia el interior de la misma a través de una membrana proteica llamada canal acoplado. La molécula de azúcar, acoplada a un ion de sodio, entra a la célula por difusión facilitada del sodio, como se muestra en la figura. Como resultado, el azúcar entra a la célula sin consumir energía celular adicional. Transporte de partículas grandes. Algunas sustancias son demasiado grandes para atravesar la membrana plasmática por difusión o transporte de proteínas y entran a la célula por un mecanismo diferente. La endocitosis es el proceso por el cual una célula envuelve a una sustancia del medio externo, anexándola a una parte de la membrana plasmática. Entonces, la membrana revienta y libera la sustancia en el interior de la célula. Una porción de la membrana plasmática de la célula rodea y engulle la sustancia que se muestra en la figura. Luego, la membrana revienta en el interior de la célula y la vacuola resultante, con su contenido, se mueve dentro de la célula. La exocitosis es la excreción de sustancias a nivel de la membrana plasmática. La ilustración en la figura muestra que la exocitosis es lo opuesto de la endocitosis. Las células usan la exocitosis para expulsar desechos y secretar sustancias, como hormonas producidas por la célula. Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren suministro de energía. Las células mantienen su homeostasis por la movilización de sustancias hacia el interior y exterior de las mismas. Algunos procesos de transporte requieren de un suministro adicional de energía, mientras que otros no. Juntos, los diferentes tipos de transporte permiten que la célula interactúe con su ambiente mientras mantiene la homeostasis. Bueno, muchachos, acaban de ver el video sobre el mecanismo de transporte como para profundizar. Obviamente, quería que enfatizaran en lo que son los 3 tipos de soluciones, ¿cierto? Isotónico se mantiene, la concentración es igual al interior que el exterior de la célula. En el hipotónico la concentración es mayor en el interior, por lo cual el agua fluye hacia el interior de la célula, aumentando su tamaño. Si sigue aumentando, llegará a un punto donde explota o se da el proceso de turgencia en las células vegetales. Y en el medio hipertónico, es lo contrario, la concentración es mayor fuera de la célula, por eso el movimiento de agua se da desde el interior hacia el exterior. Y en las células vegetales se produce la plasmólisis, que es el desprendimiento de la membrana celular de la pared celular. ¿Listo, muchachos? No sé si alguno tenga alguna duda, alguna inquietud. Los escucho. Profe, no le escuché lo que dijo. Dame un segundo, verificamos. Es que tengo micrófono. No, el micrófono está abierto. Pues lo que le decía es que sencillamente, como ven ustedes en la imagen, ¿cierto? Los 3 tipos de procesos
o de soluciones, concentración